Un concurso, exactamente. Muy bien. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por paz, por darnos esta visión, y te rogamos Señor que estamos ahora en la víspera de ya el crecimiento expansivo. Ayudemos Señor de que tú puedes darnos líderes que adueñan de paz, y al nombrar los hermanos sus líderes para representarles en esta comitiva, que lo aceptan con un espíritu de servicio al Señor, para que Guatemala pueda saber de que hay santidad de Dios que está expandiendo en este país. Ayúdanos ahora en este taller, guíanos y que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para empezar lo que quiero hacer es tratar de, gracias hermano Rex, quiero agradecer a los hermanos que tomaron el tiempo de presentar su, yo no, hermano mío, voy a tener que disculparme, llegó al final de su mensaje, pero creo que era bueno porque el espíritu de oración fue resultado de su presentación. Así que gracias. Ahí el hermano Enildo predicó un excelente mensaje acerca de la perseverancia en la oración y cómo no solamente algo teórico, era algo experimentado y cómo Dios obró. Esta mañana el hermano Abel habló acerca del poder, una vez más, mensaje bíblico, pero también mensaje que ha dado resultado reciente, anoche. Anoche hubo resultado de lo que él estaba hablando. Esta noche el hermano Ángel, creo que el suyo es el propósito, ¿verdad? Propósito de la oración. Yo casi no predico en paz, trato de dar un taller y muchas veces tengo que cancelarlo, porque el tiempo se va. Y en Honduras tuve uno, pero lo cancelé porque no hubo tiempo. Y el hermano predicador del culto de clausura, él cedió su tiempo a mí y prediqué. Pero de todas maneras, hoy en la tarde me toca a mí el tema del pueblo de Dios en oración. Tengo 40 de estas hojitas y cada uno tiene un espacio para llenar en blanco. Así que, hermano Abel, hermano, ahí distribúyelos hasta que terminen. No creo que tengo suficiente para todos. Calculé en la cantidad de personas que normalmente quedan en esta actividad y siempre ha habido más de 40, entonces yo voy a poner un poquito más. Mi visión era más. Y cabal, pero quizá no habrá suficiente para todos. Si usted no pudo poner su nombre en el listado con su teléfono y su correo electrónico, por favor, hazlo porque queremos agregarles al grupo de paz. Tenemos probablemente unos 25 o 30 personas. La meta era de alcanzar unos 100 personas en porque creo que tenemos hasta 100 que podemos poner en WhatsApp. ¿Okay? Uno de esos libros es para usted, hermano Alex. Es el suyo. Muy bien. Ahora, al final voy a regalar estos 2 libros a algunos de ustedes, pero van a tener que ganarlo. ¿Ok? Muy bien, vamos a entrar con un canto. ¿Quién es el que lo tocaba dirigirnos para poder preparar la garganta? ¿Alguien quiere pasar aquí? Hermano Alex, a capela, pasa a dirigirnos a un coro, lo que sea, solamente un coro, ahí rápidamente, para que así pónganse de pie para que así los pulmones y los muslos, todos juntos trabajen. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien, no sé si tienen himnarios ahí a la mano, hermanos, pero el número 161 siento muy pertinente, ¿verdad? Ya que creo que necesitamos apoyarnos y sentirnos apoyados, ¿verdad? Espiritualmente. Este himno dice: a la lucha, compañeros, que es del himnario Gracia y Devoción. Amén. Si no, a capela, dijo el hermano, ¿verdad?
No hay problema aquí. Tenemos voces varoniles, ¿verdad? Muy bien. Vamos a... Sí, a la lucha, compañeros, número 161 del himnario Gracia y Devoción. Muy bien, cantamos entonces, hermanos. Bueno, vamos a cantar así, hermanos. Unámonos todos. A la lucha, compañeros, sin cesar marchar. Cristo es nuestro jefe, jamás cejaremos, pues nuestro Maestro la victoria nos dará, fieles yendo hasta el final. Marchad, marchad, luchando hasta el morir, que Cristo el Rey a nuestro lado está. Luchad, luchad, hasta el triunfo alcanzar, si el son de la trompeta oír. Oh soldados del Maestro que en la brega estáis, sed valientes siempre en la ruda lucha, que Jesús el capitán a nuestro lado va, dándonos de su poder. Marchad, marchad, luchando hasta el morir, que Cristo el Rey a nuestro lado está. Luchad, luchad, hasta el triunfo alcanzar, si el son de la trompeta oír. Habrá pruebas, habrá luchas y enemigos mil, mas si somos fieles, venceremos todos. A Jesús sigamos, Él es nuestro paladín, y al triunfo nos llevará. Marchad, marchad, luchando hasta el morir, que Cristo el Rey a nuestro lado está. Luchad, luchad, hasta el triunfo alcanzar, si el son de la trompeta oír. Muy bien, vamos a entonces entrar en este taller de la oración. El pueblo de Dios en oración. Yo tengo una pregunta. ¿Qué ha tenido que sufrir usted como cristiano o como pastor, como líder, para que la oración sea algo regular en su vida personal o en su ministerio? ¿Qué han tenido que sacrificar? Alguien en su mensaje menciona ayer de que la agenda muchas veces impide la oración. El año pasado estuve en un retiro de hombres en Indiana, en un grupo de unos 500 hermanos de santidad. Soy un hombre extremadamente ocupado. Y yo puedo agregar aún muchas cosas más en mi agenda, porque las cosas me vienen como cada rato, una necesidad o una invitación acá, otro allá. Y cuando Dios me llamó a predicar, me llamó a predicar. Voy a decir algo que suena un poco arrogante, pero quiero que me entiendan. Cuando alguien me invita a predicar, yo no digo que no. ¿Por qué voy a decir que no? A eso Dios me ha llamado, ¿no? ¿Aló?
¿por qué orar cuando ya dije que sí? Lo que yo le dije, déjeme chequear mi agenda. Ahí está el problema. Porque si esa fecha es disponible, como soy llamado a predicar, voy a predicar. Porque a eso, en el año 1982, en el mes de octubre, en el sótano del barco, yo dije sí al Señor, voy a predicar tu palabra. Yo no tengo que preguntar si debo predicar. Ya le dije que sí. ¿Verdad? Solamente tengo que chequear mi agenda y ahí está el problema. Y si la agenda está libre, muchas veces digo que sí. Pero no es necesariamente lo más conveniente. Porque el éxito del predicador no existe en su predicación. Tan elocuente que puede ser. Existe, y a veces ni aún en su propia oración. Existe en la oración del pueblo de Dios. Voy a dar una ilustración histórica. Había un predicador, se llamó Carlos Finney. ¿Quién ha oído de Carlos Finney? Gran hombre. Él tenía un compañero, se llamaba padre, no padre católico, padre por cuestión de su posición, padre Nash. Padre Nash. Y Carlos Finney decía, oye, hermano Nash, tengo una invitación a Nueva York para predicar. ¿Está bien, hermano? Allí voy a estar. Padre Nash iba una semana, 2 semanas a Nueva York. No para publicar que hay una campaña, no para decir que el gran evangelista Carlos Finney viene. Él iba a Nueva York a buscar un pequeño cuarto y ahí se escondía, se quedaba encerrado para orar por Carlos Finney. Al llegar Carlos Finney, y él entraba donde quiera, un ejemplo de una de sus experiencias, él entró en una fábrica y cuando entró en esta fábrica, unas doncellas trabajando, riéndose, viendo a un hombre, y caí como, no burlando, pero riendo del viejito predicador barbudo. Y él entraba sin decir absolutamente nada. Y más cerca que Carlos Finney se acercaba a estas doncellas, dejaban de reír, se ponían serios. Más cerca que llegaba, empezaban a llorar. Más cerca que llegaba, se caían de rodillas, sollozando, pidiendo misericordia de Dios. No era la predicación de Carlos Finney, era la presencia de Dios en Carlos Finney a través de la oración de Padre Nash. Y mi esposa y yo fuimos a Nueva York. Hay una iglesia americana muy grande, una mega, se llama Brooklyn Tabernacle de Brooklyn, unos 6,000, 8,000 miembros. Empezó como 300 miembros, para nosotros es una mega, ¿verdad? Sí. Pero para ellos era pequeña. Y él entró, no gran erudito, no gran hombre, el pastor es un hombre muy piadoso, no son de santidad, no son bautistas, no sé qué son, pero son evangélicos, le garantizo. Entonces, habíamos oído de que en la iglesia de Brooklyn Tabernáculo tienen un coro de 200 voces. Y habíamos oído de que esta iglesia, el ambiente, el entorno de la iglesia era como el libro de los Hechos. Y yo tenía curiosidad. Y estábamos en vacaciones, mi esposa y yo y mi familia, y tenemos un domingo por la mañana libre. Y fuimos allá a ver. Llegamos tarde, porque nos perdimos en la ciudad de Nueva York. Una vez que llegamos a la ciudad, encontrando un lugar donde estacionar, quizá 1 milla de distancia de la iglesia, empezamos a caminar hasta encontrar la iglesia. Y al llegar a entrar ya en el auditorio,
no pudimos entrar. El salón de espera, el vestíbulo estaba lleno con gente, tenían unos monitores para que la gente pueda ver lo que estaba pasando adentro. Y tengo que sentar afuera porque ya adentro estaba lleno. Y no había, yo llegué para anticipar gran cosa adentro. Aleluya, bendiciones, voz de trueno del predicador, cantantes profesionales. Yo no vi nada de eso. Un sencillo mensaje. Terminó el culto, la gente se iba y nosotros también. A serle franco, me sentí un poco decepcionado con lo que pasó, porque no vi nada, porque yo estuve anticipando algo de lo que estamos acostumbrados. Pero al salir, abrimos la gran puerta para entrar ya en la calle misma. Había una procesión, una línea de gente. Mis ojos ni podía ver dónde terminaba yo pensé que un gran personaje, quizá el presidente. ¿Qué es esta procesión? ¿De dónde viene esta gente de pronto? Y se pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Pasa el presidente, algún gran artista? ¿Qué pasó? Es que tienen 4 cultos al día. Y esa gente que ves que vienen son los miembros, son los asistentes del siguiente culto. No venían en carro, no venían, pero invitados, venían por su propia cuenta al siguiente culto. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto? La oración. Mi esposa, por curiosidad, bajó en el sótano de la iglesia y encontró un cuarto adentro de ese sótano y decía capilla de oración de niños. Arriba yo estoy aquí, arriba del púlpito había un aposento y la iglesia tenía 380 hombres por culto, haciendo nada excepto orando para el predicador. Y él dijo, mientras que él predicaba, sentía los pelos levantados, porque podía escuchar arriba la intercesión de los hombres de Dios. Dios santo, usa a su siervo, úngelo, para que la palabra de él salga con poder para convencer a la gente. Oración. Una anécdota más de esta no es una iglesia de santidad, y no estoy diciendo que debemos de estar hablando, son cristianos. Dios no solo trabaja en iglesias de santidad, para que sepan. Somos de santidad, pero Dios no solo trabaja en iglesias de santidad. No piense que solamente nosotros existimos. Y este hombre estaba predicando, después de terminar de predicar, hizo un llamado al altar. Llegaron mucha gente, estaban la esposa tocando suavemente el piano y él ahí como recostado en el púlpito orando por lo que estaba en el altar. Y de pronto un señor entró, o una señora mejor dicho, pues no se sabe quién decir señora, pero entró un tipo, una persona. Y cuando entró, subió a la plataforma y tenía un revólver en su mano. Y llegó donde estaba el predicador. Y la esposa en el piano pudo ver, pero como la gente estaba clamando al Señor, el piano siendo tocado y todo el mundo levantando sus voces, se llamaba Jim. ¡Jim! ¡Jim! ¡Tenga cuidado! Ella no alcanzó a obtener la atención de su esposo. Lo que obtuvo la atención del esposo es escuchar el ruido del revólver, ¡bang!, en el púlpito. Cuando él miró la persona, ¿y usted quién es? ¿Qué estás haciendo aquí? Y la persona le dijo,
yo estuve caminando por la calle de Flatbush y cuando llegué donde estaba la puerta de esta iglesia, una fuerza increíble me jaló para adentro y me dijo, entra allí, ahí vas a resolver su problema. Aunque yo quisiera ir con este revólver, dijo, para suicidarme, la voz me dijo, vete adentro, habrá solución de su problema. Y vengo a traer esta pistola para que usted me diga cuál es la solución. Aleluya. ¿Y qué dijo el pastor? Cristo es la solución. Pero ¿quién trajo al hombre a Cristo? El pueblo en oración. Y hermanos, eso me ha impactado tanto yo lo implementé en mi iglesia cuando era pastor. Y me acuerdo el primer domingo que lo implementé, tenía lo que yo llamaba hombres fieles de oración. Cada culto que yo predicaba, yo decía dos, eran solo, yo tenía 380. Yo tenía dos disponibles. Imagínense. Les dije a los dos y había turno, tomaba un turno. Había más de dos, pero por lo menos no dos por turno. Y yo les decía, vete al cuarto y oren mientras que estoy predicando. Y hermano, el cambio, la presencia, la efectividad fue tan tremenda de que es incomparable. Quiero animarles y desafiarles en esta noche, pastor. Y este no es un método, es un llamado. Hay muchos métodos, pero este es un llamado. Si ustedes pueden volver, y eso es lo que el hermano Francisco quiere promover, estos hombres, este comité, este grupo de oración. Pastores, vuelvan a sus iglesias, buscan 2 o 3 hombres o mujeres fieles y encárgales la oración de intercesión para cada culto. Misión organizaciones, busquen 2 o 3 miembros de su asociación y dales el título de hombres de intercesión. Eso es lo único que hacen. Y verá cuál será la diferencia. Pero hazlo, no como un método, porque no es un método, es un llamado. Déjeme leer un versículo. Usted lo tiene ahí, creo, no sé si lo puse la cita escrita, pero tengo la cita por lo menos ahí como referencia en sus papelitos. Y primera cita es Hebreos 4, y yo voy a terminar a las unos 10 para las 5 para que tenga un tiempo de relajarse antes de comer. Dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el fundamento, esa es la base. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que subrayen la palabrita confiadamente al trono. Confiadamente al trono. Eso es muy importante. Lucas 11, 1 al 3. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. Y aquí está el Padre nuestro, no voy a leerlo todo, solo en parte aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay mucho más de la oración, puedes leerlo ahí en su pasaje. Efesios 3, 4, 14 al 20, 3, 14 al 20. Alguien, creo que fue el hermano Abel, o alguien usó este pasaje ya, pero dice esta palabra el apóstol Pablo, esta es una oración de Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
para que se dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y este es el texto principal que quiero que enfoquemos: Ezequiel 22, 29 al 31. Ezequiel 22, 29 al 31. Dice Dios: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Estos versículos nos da a entender de que usted y yo somos elementos indispensables en la obra del Señor. Dios no obra en la tierra a favor del hombre, sino mediante la oración de su pueblo. Muchas veces decimos: pero ¿por qué mi hijo no se cambia? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi iglesia no cambia? ¿Por qué esto y esto y lo otro? Hagamos la pregunta. Como dijo un señor, Dios no está buscando a alguien perfecto, está buscando perfeccionar a nosotros. Y las cosas no suceden simplemente porque no hay hombre que Dios pueda encontrar que se ponga en el vallado y en la brecha. Y este punto es muy importante. La oración incluye 5 principios fundamentales ejemplares. Misterio. La oración es un misterio. Ministerio, porque siempre está ministrando a favor de otros. Momentos, porque yo tengo que tomar seriamente momentos de oración. Motivos, porque estoy orando para mi propio placer o orando para que la voluntad de Dios se cumpla. Y el manejo, cómo manejo o administra la oración. Una señora, voy a adelantarme un poco con esta anécdota, llamada Clovina. Quizá hermano, no sé, hermano, a ver si acuerda de la hermana Clovina Colón. Quizá él llegó después a la iglesia de West Palm Beach. Pero ella era una hermana que amaba a los guatemaltecos. Su casa era el correo, consejero, todo en su casita. Venían los chapines en los 80 a su casa. Ella le daba su teléfono, su dirección, todo, para que ahí cualquiera persona que llamara a uno de ellos aquí de Guatemala, pueden ir a la casa de hermana Clovina Colón y ahí van a encontrar un mensaje. Su esposa llamó, su mamá llamó, su hijo llamó, su papá llamó. Aquí está el número, por favor, aquí está mi teléfono, llámenos. Así era ella.
una hermana jovencita, quien quiera que sea, mujer casada o soltera que se cayó embarazada. Hermana Clovina, estoy embarazada, necesito ayuda, porque no sabían qué hacer. Pues vamos al doctor, ahí está mi carro. Así era la hermana. A los hombres, igual, llegaba a su casa para buscar ayuda, socorro, lo que sea. Pero uno de estos hombres de aquí de Guatemala, él dejó su familia acá y se fue allá para trabajar. Era un miembro muy fiel a la iglesia. Con el paso del tiempo se acomodó, pero una mujer de la iglesia que perdió su, pues el esposo la dejó. Ella se puso sus ojos en este hombre porque él está solo allá y al fin lo conquistó. El esposo la dejó a ella necesitaba un hombre y buscaba un esposo. Entonces él se dio a esta mujer. Era como la mujer de Proverbios 6. Y la hermana, cuando se dio cuenta de eso, ella se quebrantó. Se quebrantó y dijo: hermano Sidney, esto me quebranta el corazón de saber de que hay una familia ya organizada, fija, establecida, con hijitos que van a sufrir. Ella tenía relación conversacional con la esposa. Eso me duele el corazón, estoy quebrantada y no sé qué hacer para que no destruya esta familia. Ella dijo un día orando al Señor: Señor, ¿qué debo hacer? Estoy dispuesta a ponerme en la brecha para que este hombre no se pierda y su familia. Déjeme ver si puede ilustrar lo que significa la brecha. Yo no sé si es así en Guatemala, pero me imagino que es así. Cada presidente tiene su grupo de seguridad, hombres de seguridad, ¿verdad? Con hombres que se ponen alrededor del presidente cuando él está en público, quizá al lado, arriba, abajo, donde quiera, para que si algo se oye en el ambiente, una bala o alguien que trate de acercarse, de pronto el presidente desaparece. ¿Sí? Y sobre él, sus guardaespaldas. La bala llega, pero no al presidente, sino al guardaespaldas. Cuando ellos aceptan ese trabajo, están aceptando la posibilidad de morir a favor de la protección del presidente. Ellos se pusieron en la brecha para recibir los golpes o las balas. Es exactamente lo que pasó con la hermana. Se puso en la brecha y los dardos del juicio de Dios empezaron a venir sobre esta familia, pero no alcanzó al Señor, alcanzó a la hermana. Porque dijo: Señor, me ponga en la brecha, haga conmigo lo que gusta, pero por favor no destruya esta familia. Inmediatamente, hermana, cayó ciega hasta la muerte. ¿Sabe usted lo que significa orar? ¿Está dispuesto? Se llama la intercesión. Intermediarse, ponerse en la brecha es parar. Dios dice: quiero que alguien esté entre yo y la tierra, para que yo no derramo mi ira sobre la tierra. Dios no hace nada en el mundo excepto a través de nosotros. Wow. Esa es cosa seria. Dios bendice o maldice la tierra según mi acción intercesora. Yo tengo hijos, tengo una hija descarriada. Tengo 4, una descarriada. Y yo estoy en la brecha. Yo sé que tengo que sufrir. Va a volver. Pero yo estoy en la brecha. A las 3 de la madrugada, a las 4, cualquier hora que Dios me levante, ahí está mi hija en mi oración. Pero yo no sé dónde está. Pero una cosa que yo estoy tratando de hacer: oh Señor, si alguien sería tocado por tu juicio por el pecado de ella, que sea yo.
Yo ya sé dónde voy si muero, pero ella no sé dónde va. Si ella va a morir, que muera en ti. Pero Señor, protégela. Pero para que ella sea protegida, yo tengo que ponerme en la brecha. El hermano por el cual te estás orando, la iglesia por la cual estás orando, no solamente una oración de oler el barniz de la sillón o donde quiera que está su altar. Señor, ayuda a mi hija hoy. No. Como dijo un hermano, muchos van al altar y lo único que llevan del altar intoxicado, no con la presencia del Señor, sino intoxicado con el olor del barniz de la banca donde estaban. Porque no alcanzaron a entrar en el trono de la gracia. Dice la palabra, entran al trono de la gracia porque hay misericordia en momentos de socorro. El doctor Paul, se llama Paul Bilheimer. Este doctor escribió un librito destinado al trono. Excelente libro. Y si hay un libro que me ha ayudado a mí a entender el significado de la oración, es este libro. Y la premisa del libro de él simplemente es esto: Dios pide compañerismo nuestro, compañerismo preparativo para reinar con él en su trono. Y el método que escogió en la tierra del compañerismo preparativo es la oración. Cuando yo entro al trono de la gracia, al lugar donde está en el Espíritu intercede, yo ahí en ese ambiente espiritual con Dios, yo estoy en compañerismo para conversar, platicar, como Dios y Abraham cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios apareció, mandó sus ángeles a Sodoma, pero Dios dijo, el tercer ángel, me quedo acá para que Abraham y yo tengamos un compañerismo, una conversación, porque voy a destruir a Sodoma, pero por mi hijo Abraham no lo voy a hacer. Y quiero que él sepa lo que voy a hacer para que él me persuade que no lo haga. ¡Wow! Moisés persuadió a Dios que no destruyera a Israel. Abraham persuadía si hubiera más de 10 personas. En otras palabras, nuestra oración es un tiempo de compañerismo y de conversación en el aposento de Dios para poder conocerlo y conocer su voluntad, para impedir que Él actúe para destruir lo que Él quiere destruir. Ese es algo increíble. El pueblo de Dios en oración es sencillamente hombres y mujeres que están cerca de Dios, que Dios puede confiar en ellos. Puede confiar en ellos. Entonces, Dios está diciéndonos, como la esposa del Cordero, Él está diciendo, ustedes son mis agentes en la tierra. Hay dos tipos de oración: oración vertical y oración horizontal. La vertical, estoy abogando a favor del hombre en la tierra a Dios. Horizontal, estoy comunicando con el hombre para que él sepa lo que Dios quiere que él haga a favor de él. Como dijo Pablo, estamos siendo reconciliadores en Dios. Reconcíliate con Dios. Es nuestro trabajo horizontal, que el hombre se reconcilie con Dios. Pero para que el hombre se reconcilie con Dios, tenemos que estar en comunicación vertical con Dios. Pero esa comunicación es una comunicación de alto rango. De alto rango. Alguien ha dicho que el rango supremo de la humanidad redimida es su humilde interacción intercesora ante el trono de Dios a favor del hombre. Repito esto: el rango supremo de la humanidad no es pastor, no es predicador, no es cantante, es un hombre humilde que está en interacción intercesora ante el trono de Dios a favor del hombre. Cada persona, a veces, Dios le da más responsabilidad en cuanto a la oración, como el padre Nash, como los 5 caballeros del hermano Francisco
Orozco. Quizá Dios está llamando a esos hombres para estar en el vallado, para la brecha. Pero todos tenemos que estar en este rango supremo de trabajo ministerial. Todos debemos de tener un trabajo supremo. Alguien dijo a Martín Lutero, a la gente, vamos a orar. Dijeron que no hay tiempo para orar. Martín respondió, pues, si no hay tiempo para orar, no hay tiempo para hacer nada más, porque el mejor tiempo que vas a hacer este día es orar. Es el mejor tiempo, es la oración. Entonces tenemos que hacer, cada creyente debe de familiarizarse con las iniciativas en las necesidades de la humanidad como resultado de su intimidad e interacción intercesora ante el trono para con el hombre. Tiene que tomar esas iniciativas, ser familiarizadas con ellas. ¿Qué debo hacer cuando hay una necesidad? El día miércoles, por la mañana, me levanto y al levantarme, primer mensaje que recibo es, hermano Sidney, no, la noche antes de dormir, telefonazo, pastor, en Guatemala hay protesta, hay bloqueo y dura hasta 5 días y no puede moverse por nada. Te vas a quedar estancado por 5 días en el aeropuerto de Guatemala. Interesante. Gracias por el aviso. Me levanté en la mañana y dije, Señor, ¿qué hago? No escuché, vaya o queda, me debo usar. Y fui y recogí mis jóvenes que vinieron conmigo y les pregunté, aún en el aeropuerto, ¿qué debo hacer? Yo quería ver cómo estaba la fe de ellas. ¿Qué haría usted si tenía que hacer esta decisión? Otros grupos de 4 estaban en Miami, yo estoy en Fort Lauderdale. Ellos dependían de mi decisión también. Yo dije, no, van a volver a su casa. Yo ya hablé con la agencia del vuelo y todo, ¿qué pasaría? Ellos me dijeron, pues, vamos a darle crédito por su vuelo y en el futuro puedes usarlo. Y hablé con los 3 jóvenes que estaban conmigo. ¿Qué harían ustedes? ¿O qué debemos de hacer? Una dijo, vamos. Este es exciting. Una joven. Vamos. Llegamos a Guatemala y al aterrizarnos no había ningún mensaje muy agradable. Pero ahí estaba el hermano Sidney Grant, bien rótulo. Monté y teníamos toda la ciudad de Guatemala por nosotros. No había carro casi en la carretera. Esto está bien, me gusta esto. Me gusta. Nos dejaron una entrada tranquilito, llegamos con tiempo, paramos a comer pollo campero y el restaurante estaba casi vacío para nosotros. La calle también. Y todo el mundo llegó acá a este lugar cansado y se fueron a dormir hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Pero desde que entré en mi cuarto, sí me acosté, dormí un rato, pero como el gato se levanta cada rato, yo también me levantaba cada rato. ¿Y sabe lo que hacía cada rato? Señor, hago milagro. Hago milagro. Hago milagro. Deja que esos jóvenes con los cuales andan conmigo, que tú eres el Dios de milagro. Mi objetivo no era tanto, la convención era para que esos jóvenes aprendan que a través de la intercesión interactiva con Dios, Dios remueve bloqueos. Y se lo removió. El hermano Menildo me mandó un mensaje, ¿cuál es su postura? Yo no sé si le respondí porque no tenía postura. Dios obró, no por mí, no. Difundimos las peticiones por todo el mundo, ya de fondo está regado. Dios obró a favor. Yo digo, en primer lugar, para estos 3 jóvenes, para que vean que Dios es un Dios que contesta oración. Ellos ya saben, ellos pueden testificar, yo vi a Dios trabajar en Guatemala. Aleluya. Entraron en el aposento conmigo para interceder ante Dios a favor de Guatemala, pero también para aumentar su propia fe. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra obligación suprema en la tierra ante Dios entre los hombres? ¿Cuál es? Somos coheredores
con Cristo en su trono. Así dice la palabra. ¿Ok? Esto nos obliga a ser partícipes en la obra de reconciliación de nuestro semejante con Dios. El trabajo supremo de Cristo es oración, intercesión. Pablo dijo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está rogando al hombre a través de nosotros, y yo os ruego en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, este es un ministerio tremendo. Y para el papelito que tienen en sus manos, si quieren llenar los espacios en vacío, vamos a hacerlo para terminar. Aquí están las 5 iniciativas que debe de haber, y hay muchas. Hay 5 de ellas aquí, para poder entonces ser partícipes en este ministerio. El taller es porque usted va a escribir, por eso se llama taller, porque tiene que trabajar. Toma su lapicero, haga anotaciones si tiene el papelito. Número 1, el reconocimiento de la impenitencia ante Dios. Reconocimiento de la impenitencia ante Dios. En otras palabras, el mundo es lleno de hombres y mujeres impenitentes. Y si yo no reconozco esto y hago algo para cambiarlo, el hombre no cambiará. Ya leemos Ezequiel, que Dios estaba buscando a alguien que se pusiese en el vallado, que se pusiese en la brecha. Entonces, este reconocimiento incluye rápidamente 3 verdades. Número 1, hay que reconocer las atrocidades humanas ante Dios que provocan su atención contra el desenfreno de la maldad. Las atrocidades humanas ante Dios que provocan su atención. Quiere decir que la maldad en el mundo provoca la atención de Dios para que Dios lo juzga. Pero Dios no lo juzga, simplemente porque Dios quiere usar a usted y a mí para impedirlo. Pero el mundo está malo. Alguien ha dicho, si Dios no juzga a los Estados Unidos, tendrá que arrepentirse por haber juzgado a Sodoma y Gomorra. Porque las maldades, las atrocidades, homosexualidad, transgénero y todas las demás cosas que estaba Sodoma y Gomorra destruyó. Entonces ahí están los Estados Unidos. Pero ¿qué está parando? ¿Qué está impidiendo a Dios? Es hombres y mujeres que se han puesto en la brecha. Es cierto. Dios pudo haber ya juzgado a América, borrarla de la faz de la tierra, porque América está madura para un juicio divino. Pero Dios no lo hace. No es porque América es mejor que cualquier otro país, es un buen país, es un país muy generoso. Pero América tiene mucha maldad. Yo soy hondureño, pero soy americano, como mi hermano Rigo. Pero adentro de ese país hay mucha corrupción. Pero en esta mañana, esta tarde, le digo que es la iglesia de Cristo que está en la brecha, impidiendo que Dios la juzga o la destruye por completo, como hizo con Sodoma y Gomorra. Si Guatemala es mala, si Honduras es malo, si El Salvador es porque hay, y no está siendo destruido o quitado de la faz de la tierra, es porque hay cristianos que están en la brecha. La iglesia. Y necesitamos entender y reconocer esta verdad. Pero segundo, la apelación de Dios para poner alto del derramamiento de la merecida retribución sobre el mundo. Dios apela a usted y a mí. Hagan algo para que yo no destruya la tierra. Dios está pidiéndonos permiso. Está apelándonos. Pónganse ahí, yo voy a parar. Pero si no hay nadie ahí abogando, intercediendo, yo la voy a destruir.
Pero ¿qué tal si yo me pongo y me caigo ciego o me caigo manco, cojo con una enfermedad que yo no puedo levantar de la cama? Es porque Dios sabe que Él quiere que esté boca arriba, apelando al cielo. Y muchos de los hombres que Dios ha usado grandemente han sido personas que no ni pueden mover de la silla de rueda. Usted y yo tenemos movilización, pero no para el altar. A todos lugares excepto el altar de oración. Pero tenemos el afecto social que Dios deja sentir por no haber representante intercesor ante Él. Dios derramó su ira en el mundo lo sintió porque el hombre no respondió para interceder. Rápidamente, número 2, responder a la invitación de Dios. Responder a la invitación de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es una invitación de compromiso. Es una invitación de compadecer o de compadecimiento. Es una invitación de confianza. Y yo quiero que piense conmigo del trono. El trono es un lugar de lujo, de majestad, de santidad. Y Dios nos invita a ese lugar. Nos invita a acompañarlo en ese lugar para que Él pueda conversar. Y no es un lugar ahí de oro y de plata y de montones de luz amarillo alrededor y un arco iris alrededor de la cabeza. El trono es la presencia de Dios con y a través de nosotros. Cuando Dios apareció a Abraham, Abraham entró al trono, él y Dios en el desierto platicando. Ahí estaba el trono. Usted puede estar sentado en su carro manejando, ahí está el trono. Usted puede estar acostado, arrodillado, sentado en su sillón. Ahí usted puede crear un pequeño ambiente, un altar, un trono, donde usted y Dios están conversando acerca de ese asunto que le está afectando o puede afectarle. Tenemos que comprometernos para que este trono, este lugar de oración, es algo continuo, como dijo el hermano ayer, es algo que hacemos todo el tiempo. Tiene usted un lugar, un trono, un altar, un aposento donde usted va allí. Una vez estuve en Oklahoma y había un hermano ex misionero acá en Guatemala y todo el mundo le estaba buscando. Nadie lo podía encontrar. El yerno dijo, ajá, yo sé dónde está mi suegro. Y entramos en la iglesia postrado entre el altar y las bancas delante del Señor. Él sabía dónde encontrarlo. Era su lugar. Estaba cuerpo ahí, pero espíritu ante el trono de la gracia, rogando por los hispanos en Oklahoma City. Hermanos, tenemos que tener esta invitación y acudir comprometiéndonos, porque Dios quiere compadecerse primero de nosotros, pero también yo alcanzo misericordia, pero yo también consigo confianza divina. Dios confía en mí muchas cosas como resultado de su resultado. ¿Dónde puse mi agua? Ahí está. Dios confía en nosotros muchas cosas, como lo hizo con Abraham. ¿Qué ha confiado Dios en usted últimamente? ¿Qué ha confiado Dios en usted? Número 3, replicar las instrucciones de Dios. Replicar las instrucciones de Dios. Enséñanos a orar. Y Jesús los enseñó. Dios quiere que usted y yo repliquemos su instrucción de oración. Él nos dio no una recitación, sino un modelo de cómo orar verdaderamente. Una de las cosas que Dios está enseñándome es cómo orar inteligentemente. Y está muy radicado. Todas las piezas de una oración eficaz e inteligente se encuentran en este pasaje. Yo quisiera darles una tarea. Cuando vayan a su casa, toma esta semana, desde el lunes hasta el sábado, y lean el Padre Nuestro. Pero léanlo. Léanlo. Y cada parte pausan, meditan, hagan preguntas. Señor, ¿qué quiere decir acá?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Oh, hermanos, si puedan alcanzar el significado de esa expresión, esa cláusula, usted puede quedarse, Padre nuestro que estás en el cielo, una semana. Yo no puedo orar por mucho. Ahí está, una semana, Padre nuestro que estás en el cielo, una semana. No recitando la frase, sino profundizándose en el significado de lo que dice. Oh, Dios me ha puesto en la escuela de la oración. Me ha puesto en la escuela de oración. Hay que replicar. Una persona, el pueblo de Dios, está reconociendo, está respondiendo, está replicando. Para poder replicar las instrucciones de Dios es necesario estar en comunión. Es necesario estar en comunión ahí en sus notas. Es necesario elevarse el carácter de Dios y es necesario experimentar lo que Dios comunica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo entro en comunión con Él. Santificado sea su nombre, yo reconozco, elevo su carácter. El pan de cada día, dánoslo hoy. Hágase tu voluntad en la tierra como está en los cielos. Experimentar lo que Él quiere comunicar. Así que tenemos que estar seguros que estamos replicando. Lo número 4, relacional en intercesión ante Dios. Efesios 3, 14 al 20. Relacional. Quiere decir que la oración del pueblo de Dios es una oración de relación intercesional o relacional en intercesión ante Dios. Es decir, que yo, como Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, los cielos y la tierra. Quiere decir que yo me uno con la familia y con Dios, y esta relación entre los tres es una relación intercesora para que estemos yo con Dios, Dios conmigo, yo con el pueblo de Dios, el pueblo conmigo y yo con Dios. Mire, es bonito esto. Yo con Dios, Dios a mí, yo al pueblo, el pueblo a mí. Y es algo bello, es algo maravilloso. Dios, yo hablo a Dios, Dios me habla a mí, yo hablo al pueblo, el pueblo habla a mí, yo a Dios, y así. Es algo maravilloso, es relacional. La oración es el ejercicio cristiano más íntimo que existe entre todos. Tan íntimo de que hombres y mujeres han caído orando juntos. Yo estuve en el seminario teológico sacando la maestría y el profesor nos dijo, es recomendable que un pastor no ora con una mujer que no es su esposa juntos, a menos que haya otra mujer ahí con él. Porque es la relación más íntima que puede existir entre dos personas. Y si una mujer está con un hombre, habrá abrazos, mano en la... Todos los sentimientos emocionales. Y de pronto la química masculina con la química femenina, va a volverse loco. Él dirá, me gusta ese abrazo. Él dijo, nunca ora con una mujer a solas, porque es la relación más íntima que existe entre un hombre y una mujer. Yo estuve volando a Distrito México, evangelizando a una mujer, se llamaba Gladys, y obviamente estamos ahí platicando, ella era abogada, yo soy pastor, y hablaba de Cristo, y qué bueno, está excelente, y cuéntame, y la conté, y ¿qué haría yo si yo aceptara a Cristo? Le expliqué, y ¿cuándo y cómo? Pues ahora. Y el momento que yo dije ahora, recordé las palabras de mi profesor. Lo hubiera hecho porque había luz y mucha gente alrededor. Pero en el momento que yo dije que sí, el piloto apagó las luces y todo era oscuridad. Yo dije, Gladys, oraré por ti y pediré a Dios que tome estas palabras y los aplique a su alma, y aquí está el camino para que pueda seguir. Le dio a ella mi Biblia nueva que había comprado, léalo.
ella con lágrimas en sus ojos me dijo, ¿es para mí esto? Sí. Y lo abrazó y me dijo, gracias. Y yo dije estas palabras a Gladys, espero verte en el cielo un día de esto. Quizá ese es un poco extremo, tú dirás. El punto que quiero enfatizar es que la oración de intercesión es muy íntima. Estás en una relación cercana con el Padre. Dios quiere que estemos en su seno. ¿Tiene usted esa clase de relación con Dios? Para terminar, no creo que llene el espacio. Es colectiva entre varios, es cambiadora, transforma vidas, versículos 16 al 17, es comunicadora, comunica lo que Dios quiere hacer, y es confortante porque tenemos a un Dios que está ahí con nosotros hasta el final. Y el último ya lo tienen respaldado o respaldando a los involucrados. Pablo pide a la iglesia de Éfeso que orara por él para que él hablara la palabra de Dios con valor. Es un respaldo escrupuloso, es un respaldo enfocado y es un respaldo entendible. Tenemos que respaldar a los siervos del Señor. Tenemos que orar como pueblo de Dios. La alabanza del pueblo de Dios que ora, y hay muchas palabras ahí que no tengo tiempo para explicarle, y últimamente la apelación del pueblo de Dios como conclusión. Necesitamos usted y yo, como pueblo del Señor, orar. Y nuestra oración es una oración de intercesión, y esta intercesión es una intercesión de intimidad con Dios, compañerismo en conversación con Dios en su trono, cercano a Él, conociéndolo, comunicando con Él, compartiendo con el pueblo de Dios, y el pueblo comparte con nosotros y nosotros con Dios. Y la continuación de esa clase de oración es hasta que Cristo venga. Seamos Padre Nash. Oren para que aquellos que están en la frontera de la batalla cristiana puedan tener efectividad. Padre, gracias porque nos ha llamado a la oración. Somos pueblo suyo y tú quieres que nosotros estemos en constante e íntima comunión intercediendo a favor de la tierra. Sea un miembro familiar, sea Señor, tu obra, un misionero, un pastor, una iglesia, el gobierno del país, los misioneros alrededor del mundo, todas las empresas cristianas. Padre, tú quieres que las oraciones nuestras sean frescas ante el trono de Dios. Te ruego que nos ayudes y nos enseñes cómo orar. En el nombre de Jesús. Amén.